En hebreo, Padre se dice Av y se escribe con las letras Aleph. Acuérdense que es de derecha a izquierda. Se escribe con la letra Aleph y con la letra Bet. La letra Aleph tiene un valor gemátrico. Recordemos cuando vimos la clase de las letras que las letras hebreas tienen un número asociado. Entonces la letra Aleph tiene el valor gemátrico de 1 y la letra Bet el valor de 2. Entonces la palabra Av tiene un valor gemátrico de 3. El número 3 simboliza las 3 sefirot del mundo espiritual superior. Hay 3 energías que son Keter, Jochma y Binah, y el número 3 se asocia especialmente a esa tríada energética que corresponden a la voluntad, a la sabiduría y a la fuente de bendición. Por lo tanto, la palabra Av, Padre, es un código para sintonizar con la energía del mundo espiritual superior. Cada vez que llamamos o usamos la palabra Av como un código cabalístico, esta palabra conecta nuestra conciencia con el mundo de Atzilut. Y en Atzilut vimos que está la voluntad divina, por lo tanto, el uso de este código nos permite saber cuál es la voluntad divina para nosotros. También está la sabiduría divina, que es la capacidad de ver lo que está oculto en las circunstancias, como ver la voluntad divina que está en nuestras circunstancias. Entonces, este mundo espiritual es la fuente de toda bendición. Por lo tanto, cuando uno usa la palabra Av en la meditación, está abriéndose también a esta fuente de bendición. Entonces, meditar el código Av nos da claridad mental para ver la voluntad divina y nos abre a la recepción de la verajá, de las bendiciones del Padre. Por lo tanto, vamos viendo que las palabras no solamente es una forma de llamar al Creador, ese es como el nivel literal de la lectura, pero lo que tenemos que ir descubriendo en este estudio es que cuando nosotros le decimos al Padre Av, estamos en nuestra conciencia conectando en ese momento con el mundo espiritual superior y específicamente con estas 3 energías de la voluntad, la sabiduría y la verajá, la bendición. Por otro lado, el número 3 es el número que se relaciona con una de las letras del alefato hebreo o alfabeto hebreo, que es la letra Gimel. La letra Gimel tiene el valor de 3. Y la letra Gimel simboliza la abundancia, por una parte, y el compartir. Gimel representa entonces la eterna bondad del Creador, que siempre está compartiendo su luz desde el mundo superior y que está expresado en estos trazos de la Gimel, ¿cierto? Ahí dice el descenso de la luz desde el mundo de luz, la punta aquí de esta letra, desciende por la línea más de la derecha y esa caída hacia abajo del lado izquierdo refleja el compartir la luz. Entonces este símbolo hebreo está hablando de este movimiento energético que produce el Padre, este Av, recordemos el 3, siempre entonces el número 3 siempre con Av, Padre, y Gimel, que es entonces este eterno descenso de la luz para ser compartida con la humanidad.
Entonces aquí también la letra nos está hablando de este movimiento. Entonces lo anterior era con respecto a la palabra Ab, Padre. Pero vamos a ir viendo que en el estudio o en los escritos nazarenos también aparecen otras palabras derivadas de la misma raíz Ab y que tienen otro poder cabalístico muy importante. Aquí tenemos la palabra Abba, que se escribe con Aleph, Bet y Aleph. Y ya sabemos la gematría, 1, 2 y 1, que nos da el valor numérico de 4. La palabra Abba, que es una palabra que se coloca en labios de Yeshua cuando se refiere al Creador, y específicamente cuando está en los olivos, en el monte de los olivos, previo a su pasión. Entonces, no es solamente que Yeshua le llama Abba de una manera como cercana al Creador o casi tierna con el Creador, ¿cierto? Claro, significa papá, Abba, papá, Ab, padre. Entonces, a veces al decirle Abba se hace esta relación que es muy cercano. Es cierto que eso puede ser, pero desde el punto de vista cabalístico, lo importante es ver qué energías mueve la palabra Abba, y la energía que mueve esta palabra tiene que ver con el número 4. El número 4 representa, por una parte, los 4 mundos. Tiene relación el número 4 con el nombre. Con el nombre se refiere al nombre divino, a Hashem, a las 4 letras del nombre, que también lo estudiaremos cuando hablemos de la segunda frase de esta oración. Y también el número 4 tiene relación con la letra Dalet, o el símbolo hebreo Dalet, que simboliza o se relaciona con el concepto de puerta. Entonces vamos a ver que ya esta palabra nos da otra idea cabalística diferente al de la palabra Ab. Por lo tanto, llamar Abba al Padre, cada vez que uno medita el código Abba, abre una puerta para que la energía descienda desde el mundo espiritual al mundo físico. Entonces genera una puerta de conexión, lo que se llama entre el cielo y la tierra. Entonces es una palabra que da una energía adicional, llamarle Abba, y conecta entonces con un código mayor, que es este código de 4 letras, que es el nombre sagrado. Entonces la palabra Abba lleva en sí este código, estos 4 elementos. Cuando tú meditas el código Abba, se produce un alineamiento en tu conciencia que permite conectar con los 4 mundos de la realidad y unificar las 10 energías del árbol de la vida y abrir una puerta donde el flujo de luz entra al mundo físico. Por lo tanto, es un código, el código Abba que tenemos acá, es un código muy poderoso, que es el que ocupaba Yeshua para llamar al Creador. Después tenemos otro código que aparece en los textos nazarenos, que es la palabra Aví, que se traduce generalmente como Padre mío. Aquí vamos a ver que está escrita con la letra Aleph, la letra Bet, la letra Yud. Y aquí tenemos la gematría de estas letras, 1, 2 y 10. Por lo tanto,
la gematría de la palabra Abí es 13. El número 13 sí tiene una importancia porque se relaciona con dos palabras que son muy importantes en la espiritualidad cabalística en general. La palabra Ejad, que significa uno, y la palabra Ahava, que significa amor. Entonces la sumatoria de las letras de estas dos palabras, cada una es 13. Y también el número 13 se relaciona con los 13 atributos de la misericordia del Creador. Por lo tanto, este código Abí, dado que suma 13, cada vez que ocupamos este código Abí para meditar, conectamos con la conciencia de uno, de unicidad, conectamos con el amor divino y conectamos con la misericordia divina. En los escritos nazarenos, específicamente de Marcos, hay una parte donde se relata que Yeshua usa estos códigos combinados, que es Abba, Abí. Este es un código que se pone en boca de Yeshua cuando él está en su estado de agonía máximo en Getsemaní, el momento que está haciendo su oración final antes de entregarse a la voluntad del Padre, y ocupa acá el código Abba, Abí, y este código es muy importante cuando uno está en momentos extremos de angustia, y es un código que ayuda a tener fortaleza espiritual para lo que se llama fidelidad, mantenerse fiel en los momentos de angustia. Esa fidelidad es lo que está codificada en la palabra emuná. Por lo tanto, Abba, Abí es un código para usar en momentos muy difíciles. Dice, y decía, Padre, Padre mío, tú puedes todas las cosas, te ruego que pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces ahí está traducido como Padre, Padre mío, pero cabalísticamente el código que sale es Abba, Abí. Otra idea importante relacionada con la palabra Ab, Padre, es que cuando uno hace relación o hace referencia al alfabeto hebreo, le llama Aleph Bet. Y Aleph Bet, como vimos en el código anterior, conforma la palabra Padre. Por lo tanto, el alfabeto de las 22 letras hebreas está directamente relacionada con la conciencia del Padre. Entonces, cuando uno dice cabalísticamente Padre, por una parte es el ser infinito, ¿cierto? El creador, pero por otro lado también la palabra Padre hace referencia al alfabeto hebreo. Es decir, el Padre se revela en el alfabeto hebreo. Hay otra cita en la cual el Creador habla de sí mismo como el principio y el fin, y la palabra que ocupa es Aleph y Tav. Aleph y Tav son la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Por lo tanto, cuando él dice yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin, dice Jehová Elohim en el texto, es una idea que está diciendo que el Padre, la energía del Padre, es el alfabeto hebreo. Yo soy la Aleph y la Tav. Cabalísticamente está diciendo que
la conciencia del Padre está totalmente revelada en los 22 símbolos hebreos. Por eso es tan importante poder entender esta idea, porque cuando hacemos trabajo con los símbolos hebreos o decimos palabras en hebreo o meditamos palabras en hebreo, no estamos haciendo uso de cualquier símbolo, estamos haciendo uso de la misma conciencia del Creador. Fíjense en la potencia de esta frase: yo soy el Aleph y la Tab, el principio y el fin. O sea, yo soy las 22 letras hebreas. Acuérdense que el Creador es un ser que es muy trascendente con respecto a nosotros, pero es que se quiere ir revelando en distintas formas, que se quiere hacer cercano a nosotros, y una de las herramientas principales que ha dado para que uno pueda incluso, podríamos decir, manipularlo en términos de ocupar letras para armar códigos, son las 22 letras hebreas. Este texto es un texto espectacular desde el punto de vista con qué claridad el Creador está diciendo que Él está revelado en el Aleph y la Tab, en las 22 letras hebreas. Entonces, por eso cuando uno dice Ab, Padre Nuestro, tú dices Padre Nuestro, uno generalmente está pensando en el ser divino, ¿cierto? Por supuesto. Pero también cabalísticamente estás diciendo que estás trabajando con estas 22 letras. Ab también se refiere a las 22 letras. Ahora lo vamos a ver desde la otra óptica, ¿cierto? Porque si tú le dices al Padre, Padre, se supone que tú eres el Hijo. Por eso le estás diciendo Padre. Y entonces aquí tenemos que estudiar qué significa cabalísticamente ser hijo. O cuando tú le dices al Padre, Padre, y te colocas como hijo, a veces uno tiene la idea de que uno, solo por el hecho de nacer, ya es hijo de Elohim. Entonces, desde el punto de vista cabalístico, hay que comprender lo siguiente. Toda persona es creada por Elohim, criatura de Elohim, imagen y semejanza de Elohim. Pero hijo de Elohim es una condición que uno elige. Tú eliges ser un hijo del Padre. Tú eliges ser hijo de Elohim. Entonces, de aquí aparece una idea muy potente, porque si tú le llamas al Padre Padre, te estás reconociendo como hijo. Y si te estás reconociendo como hijo, significa que hay ciertas condiciones en tu ser que te están revelando a ti como hijo. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es ser un hijo de Elohim? ¿Cómo paso a ser desde un ser creado por Elohim, con su imagen y semejanza adentro? ¿O cómo paso a ser un hijo de Elohim? ¿O qué significa eso? Y desde el punto de vista cabalístico, la diferencia entre una criatura y un hijo de Elohim es que el hijo de Elohim ha revelado esa imagen y semejanza divina. ¿Y qué significa eso? Significa que esa persona está viviendo el camino de Elohim, está viviendo las leyes divinas. Entonces, no se trata solamente de llamarle Padre y seguir viviendo como uno está viviendo igual. Significa que cada vez que tú le llamas Padre, en tu conciencia resuena eso, entonces soy hijo. Y la pregunta, ¿soy hijo? ¿Estoy viviendo como hijo de Elohim? ¿O le estoy llamando mecánicamente
Padre, porque me enseñaron a llamarlo así. Entonces, esta oración, por eso decía en la clase pasada que esta oración en realidad es como un espejo donde uno se revela, se mira. Si tú ya con esta primera palabra tú lo llamas Padre, inmediatamente te haces la pregunta, ¿estoy siendo un hijo? Porque el Padre siempre es Padre. El Padre nuestro siempre nos está dando su luz, pero nosotros no siempre somos hijos de Él. Por eso Yeshua decía que tú puedes ser hijo de Elohim o hijo del Satán, ¿sí? Como le llama cuando está conversando en el templo con algunas personas. Entonces, hijo del Satán no significa que esté endemoniado, significa que está haciendo las obras del ego. Entonces, cada vez que una persona está haciendo las obras de Elohim, o para nosotros nazarenos, las obras de Yeshua, viviendo las enseñanzas de Yeshua, entonces está en el camino del hijo de Elohim. No es un título que tú te ganas por el mero hecho de nacer, entonces, algo que tú te vas transformando en eso. Mientras más revelada está la imagen y semejanza de Elohim en ti, más cerca de ese estado de hijo de Elohim estamos. Ahora, ¿por qué es importante alcanzar ese estado? Porque Jehová Elohim usa a los hijos de Elohim como canales de la luz. Se revela de manera especial a través de los hijos de Elohim. Por eso a Yeshua le llamaban hijo de Elohim. No tiene una connotación desde el punto de vista cabalística de una divinidad ontológica. Cuando tú le dices a alguien que es hijo de Elohim o hijo de Dios, no tiene una connotación ontológica de divinidad desde el punto de vista de la Kabbalah, sino está hablando del nivel de conciencia que tiene esa persona que se ha unificado a tal nivel con la conciencia divina que todo lo que hace está constantemente haciendo la obra de Elohim. Y como veíamos delante en el texto, en el momento de la agonía de Yeshua, su emuná, su fidelidad máxima, incluso en ese momento de angustia, entonces él se entrega de todas formas a esa voluntad. Entonces, eso es lo que es ser un hijo de Elohim desde la Kabbalah. Por eso es tan bonito cuando uno hace esta oración lento y meditado. Incluso uno puede hacer ni siquiera la oración entera, puede hacer la pura palabra Avinu y meditarla con todos estos elementos que estamos conversando hoy día, y listo, esa es tu meditación y esa es tu oración ese día. Ahora, la pregunta que puede surgir de acá es: ¿cómo puedo convertirme en un hijo de Elohim? Y la respuesta la encontramos en la Besorá, o Buena Nueva, o Evangelio, de Yohanan, que dice: a los que lo recibieron, a los que tienen emuná en su nombre, les dio poder para ser hijos de Elohim. Entonces aquí hay varias cosas que analizar. A los que lo recibieron. ¿Quiénes son los que lo recibieron? ¿O qué es recibir a Yeshua? Que vendría a ser como hacer la Kabbalah de Yeshua. O sea, recibir a Yeshua es hacer la Kabbalah de él, recibirlo. ¿Qué significa a los que lo recibieron? ¿Qué significa recibir a Yeshua? Abrirle el corazón a él, como lo que está codificado en la inmersión. La inmersión no solamente es sumergirse en el agua, la inmersión es sumergirse en la energía de él, dejar que él entre en ti. Eso es recibir a Yeshua. Es como cuando tú recibes a una persona en tu casa.
Viene alguien a tu casa y tú puedes no recibirlo y mantenerle la puerta afuera. La puerta cerrada y la persona afuera. Pero aquí entonces recibir a Yeshua es abrirle tu corazón, tu vida a Él. Ese primer movimiento. Ahora, ¿quiénes son o cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que lo has recibido? ¿O cómo sabes tú que esa persona ha recibido a Yeshua? Por la emuná. Los que reciben a Yeshua son los que tienen emuná en Él. Aquí lo dice el texto. A los que lo recibieron, a los que tienen emuná en su nombre. Entonces, recibir a Yeshua es tener emuná en Él. Y emuná es fidelidad. Entonces, si vamos leyendo decodificado el texto, a los que recibieron a Yeshua en su corazón, a los que son fieles a Él. ¿Y qué es ser fiel a Él? Simplemente vivir su enseñanza. Entonces, una persona que tiene emuná es una persona que es fiel a Yeshua, igual una persona que vive su enseñanza. Es cierto que a veces uno no vive su enseñanza, pero no siempre porque no lo tiene en el corazón, sino porque es vencido en algún momento por el ego, se cae y vuelve. Pero estar con el intento de vivir la enseñanza, ir avanzando honestamente en ese camino, entonces eso va haciendo que tu emuná crezca y eso te va haciendo un ma'amín, un creyente. ¿Cierto? Yo quiero ser hijo de Elohim. Entonces uno dice, ¿me podrían ayudar a ser hijo de Elohim? Entonces le dice, sí, aquí tienes un poder, una fuerza para hacer eso. ¿Qué requisito tiene? Tener emuná en Yeshua. Hacer lo que Él dice. Ahora, la palabra que aparece en el texto es la palabra oz, que se traduce como poder en algunas partes, pero también es fuerza. Y es una fuerza bien interesante porque está relacionada con la idea de heroísmo y de osadía. Es como la fuerza de un héroe, o de una persona osada, valiente, que se atreve. Eso significa que para ser hijo de Elohim es la fuerza de una persona, es la fuerza del héroe. Es la fuerza entonces de una persona muy valiente, muy osada. Eso significa que hay que atreverse a ser hijo de Elohim. Hay que atreverse. Esa fuerza heroica que te permite como soportar cosas o enfrentar cosas como un héroe valiente, eso es lo que se te da como fuerza y eso es lo que te permite ser hijo de Elohim. Por lo tanto, si se da esa fuerza con esa característica, te está indicando que para ser hijo de Elohim hay que hacer cosas y que muchas veces esas cosas no van a ser tan fácil, o en el sentido de que puedes tener una oposición importante de afuera, del mundo. Y ahí vas a necesitar una fuerza heroica y osadía para poder mantenerte fiel, emuná, os, y poder entonces alcanzar este estado que se llama de hijo de Elohim. Entonces cuando uno está en ese estado, como se reconoce como hijo, le dice al Padre, al Creador, Padre. Y en ese momento entonces abre su vasija para recibir toda la luz que Él como dador eterno siempre está dando. Entonces es muy bonito mirarlo desde esta otra perspectiva, no solamente de lo que el Padre como Padre dador, ¿sí? Si tú tienes ese doble movimiento, es realmente la palabra Padre tiene el doble movimiento que se revela en el Maguen David, en la estrella de 6 puntas, los 2 triángulos que se unen. Porque por una parte cuando tú le dices Padre, es el dador que baja la energía. Pero también cuando tú le dices Padre, eres el Hijo
el hijo que está viviendo su camino. Entonces, esa forma de vivir su camino es lo que te constituye como vasija. Entonces, la palabra Padre tiene ese doble movimiento. Se establece entonces la estrella de 6 puntas, y la estrella de 6 puntas es una geometría sagrada que conecta el mundo superior de Atzilut con el mundo físico de Asia. Entonces, todo eso está pasando solamente cuando tú le estás diciendo Avinu. Ya imagínate lo que significa para la conciencia esa palabra, esa primera palabra de la oración. La oración dice Padre nuestro, Avinu. Lo que vimos en los diapositivas anteriores eran códigos derivados de la palabra Av, importante para trabajarlo en momentos específicos. Pero en la frase tú no la rezas Avi, no dices Padre mío, dices Padre nuestro, Avinu. Y el nuestro tiene la idea de que este camino nazareno, el camino de los discípulos de Yeshua, es un camino espiritual de experiencia comunitaria. Entonces, la palabra Avinu es un poderoso llamado a la fraternidad, a la hermandad. La lógica nazarena es comunitaria. El camino nazareno no es un camino que se hace en solitario. Los que tienen más cercanía con los textos bíblicos recordarán el texto de los Hechos de los Apóstoles, cuando se describe la comunidad, la primera comunidad nazarena en Jerusalén, cómo ellos ponían sus cosas en común, compartían el pan, hacían las oraciones, estudiaban juntos. Es decir, es todo un camino comunitario. Eso está expresado en la palabra nuestro. Entonces, si uno hace la oración del Avinu, no puede tener en el corazón un resentimiento con alguien o el corazón cerrado a otra persona. Es como una inconsecuencia, porque si tú dices Avinu, estoy diciendo yo tengo un corazón comunitario, estoy en el camino de Yeshua, que es un camino comunitario. ¿Cómo voy a tener el corazón cerrado a alguien? Por lo tanto, el código, ya como código cabalístico Avinu, el código Avinu ayuda a abrir el corazón a todos. Eso es bien importante, porque solamente con el corazón abierto vamos a poder ir conformando comunidades nazarenas. Y en el tiempo del Mesías, que hemos hablado, que ya está entrando, estamos en la era del Mesías, se van a ir conformando comunidades nazarenas que van a ir volviendo a esta forma de vida original del camino. Sabemos que tiende a ser así, que las tradiciones humanas le van agregando cosas, y también pasó lo mismo con el sistema nazareno, que era un sistema muy comunitario y muy entroncado en la tradición hebrea. Después, claro, todo eso se le quitó, pero en esta época del Mesías va a volver a ese tiempo original y se van a empezar a conformar comunidades. El código meditado de la palabra Avinu ayuda a desarrollar una energía que se llama unicidad, que está relacionado con la palabra Ejad, uno. Establecer comunidad no siempre es tan simple, porque obliga a trascender nuestro ego personal en función de un bien común. Esa es la gracia de la comunidad. Entonces, cuando tú dices Avinu, estás desarrollando la conciencia de que el bien común esté por sobre tu bien individual. Somos un Ejad,
un Lev Ejad.